La paz de Dios reina entre todos. Nacimiento de Catalina, su infancia y circunstancias maravillosas. Lapa, su madre, dio a luz de un solo parto a dos delicadas criaturas del sexo femenino en 1347, y no pudiendo criar a ambas, se vio en la necesidad de confiar a una de ellas a manos extrañas. Púsole los nombres de Catalina y Juana. La segunda no tardó en volver al cielo con la gracia bautismal, y Catalina, que fue la elegida por la madre para criarla a sus pechos, vivió lo suficiente para ser una gran santa y salvar a muchas almas con el ejemplo de sus virtudes. Lapa se consoló pronto de la muerte de la otra hija, consagrando a la superviviente sus más tiernos cuidados. Más de una vez reconoció la buena mujer que amaba más a ésta tiernamente que a los demás hijos, sin duda, porque fue la única, entre los 25 que tuvo, a quien pudo dedicar sus atenciones maternales. Catalina fue criada como algo que pertenece a Dios desde el instante de su nacimiento. Tan pronto como pudo caminar por sí misma, se la disputaron parientes, amigos y convecinos para llevárselas a sus casas, pues cuanto la veían, instantáneamente sentían despertarse en ellos intenso cariño hacia la niña, y querían tenerla a su lado para disfrutar de su discreta conversación y de las gracias infantiles que le adornaban. Encontraban tanto placer en su compañía que no la llamaban Catalina, sino Efrosina, palabra que significa alegría, satisfacción. Es muy probable que aquella gente ignorase este significado y por otra parte ignoraban lo que yo supe más tarde, y es que Catalina había resuelto imitar a Santa Eufrosina. Y puede haber ocurrido también que en su inmedia lengua infantil hubiese proferido alguna palabra parecida a Eufrosina, y los que la oyeron empezaron a llamarla con este nombre. Su adolescencia se realizó cuanto prometía su infancia. Sus palabras poseían un extraño poder para inclinar las almas hacia Dios. Tan pronto como alguien conversaba con ella, sentía que el corazón se despojaba de tristeza, que olvidaba las penas y los sinsabores de la existencia, y una paz inenarrable se apoderaba de su espíritu. Apenas había cumplido los 5 años, recitaba un Ave María, arrodillándose en cada peldaño de la escalera de su casa, siempre que subía o bajaba por la misma. Desde entonces, según ella misma me manifestó, empezó a elevar el pensamiento de las cosas visibles a las invisibles. Dios se dignó a recompensar sus piadosos sentimientos y alentarla para perseverar en ellos, enviándole una maravillosa visión. Tenía Catalina 6 años de edad cuando su madre la envió juntamente con su hermano Esteban a la casa de la hermana de ambos, Buenaventura, para llevar a ésta un recado. Cumplida la comisión, los niños regresaban a su casa por un lugar conocido por el nombre de Valle Piata. Cuando Catalina, levantando los ojos al cielo, vio frente a ella, en dirección de la iglesia de los frailes predicadores, un espléndido trono ocupado por nuestro Señor Jesucristo. Vestido con ropas pontificales y adornada la sagrada frente con una tiara. A su lado estaba San Pedro, San Pablo y San Juan Evangelista. La niña permaneció rígida, extasiada en la contemplación de aquel que así se manifestaba a ella para cautivar de una manera más completa su devoto corazón. El Salvador le dirigió una mirada llena de serena majestad, le sonrió con benigna ternura y tendiendo la mano, le echó la bendición en la forma que lo hacen los obispos. Mientras ella estaba contemplando así a nuestro Señor, su hermanito Esteban continuaba su camino creyendo que Catalina le acompañaba. Al notar que ella se había quedado atrás, volvió la cabeza y vio que la niña permanecía ensimismada mirando al cielo. La llamó entonces, y al no obtener contestación, volvió sobre sus pasos y tomándola de una mano le dijo: «Vamos, ¿qué estás haciendo ahí?». Catalina pareció despertar entonces de su profundo sueño. Miró a su hermano un instante y le dijo: «Si hubieses visto lo que acabo de ver yo, no me habrías sacado de tan dulce contemplación». Sus ojos volviéronse de nuevo hacia el cielo, pero todo se había desvanecido con gran sentimiento de Catalina, que empezó a llorar, reprochándose haber bajado la mirada.
A partir de ese instante, Catalina ya no pareció ser una criatura. Sus virtudes, su manera de ser, sus pensamientos fueron superiores a cuanto podía esperarse de su edad. El fuego del amor divino inflamaba su corazón e iluminaba su inteligencia, y todas sus acciones estaban de acuerdo con las normas del Evangelio. Nuestro Señor se dignaba alentar estos actos de virtud por medio de manifiestas gracias. Su madre me dijo, y ella me lo confirmó después, que muchas veces cuando se disponía a subir la escalera de su casa, se sentía transportada por manos invisibles sin tocar el suelo con los pies y con tanta rapidez que la buena Lapa temblaba por temor de que fuese a caer. Así llegaba a lo alto de la escalera. Ese prodigio ocurrió no solamente en presencia de su madre, sino a la vista de otras personas que estaban allí de visita. El conocimiento de la vida de los padres del desierto, que de manera milagrosa le fuera revelado, la indujo a consagrarse a la vida solitaria, pero ignoraba la manera de llevar a cabo este proyecto, y Dios, que la destinaba a llevar otro género de vida, no le facilitó los medios de realizarlo, dejándola con los sueños de su imaginación, pero consecuentes con su propósito. Una mañana se puso en camino en busca del desierto, y habiéndose provisto prudentemente de un pan, dirigió sus pasos hacia la casa de su hermana Bienaventura, que vivía cerca de una de las puertas de la ciudad. Salió por fin de ésta por primera vez en su vida, y tan pronto como alcanzó a ver el valle y notó que las viviendas raleaban, creyó encontrarse cerca del desierto. Siguió andando hasta encontrar una especie de gruta y entró en ella convencida de que había cumplido su deseo. Se arrodilló y oró fervorosamente, pero Dios, que aceptaba los piadosos deseos de su esposa, aunque tenía otro designio con respecto a ella, quiso dar muestra de los gratas que le habían sido sus intenciones. Apenas había empezado su fervorosa oración, fue levantándose lentamente del suelo hasta tocar con la cabeza la bóveda de la gruta. Así permaneció hasta la hora 9. Por fin, a la hora en que el Salvador terminó su sufrimiento en la cruz, descendió nuevamente a la tierra. Y el Señor le reveló entonces que en el momento de su sacrificio no era llegado aún y que debía retornar a la casa de sus padres. Al abandonar la gruta, sintiéndose perpleja con respecto al camino que debía seguir para volver a casa, temiendo por otra parte que su ausencia tan larga hubiese alarmado a su familia, entonces se encomendó a Dios y en un abrir y cerrar de ojos, la santa niña fue transportada hasta la puerta de Siena, desde donde volvió rápidamente al hogar. Nunca manifestó a nadie este episodio de su vida, a no ser a sus confesores, entre los cuales el autor de este libro se considera el más digno. La aparición de nuestro Señor ejerció tan poderosa influencia sobre el corazón de Catalina que en él quedaron destruidos los gérmenes del amor propio, el que fue sustituido por el de Jesús y el de su Santa Madre la Virgen María. Todo lo que no fuese esto pareciérale miseria y corrupción, y su deseo supremo fue unirse más y más a su Salvador. El Espíritu Santo le otorgó la gracia de hacerla comprender el grado de pureza de cuerpo y alma necesario para agradar al Creador, y ella deseó ardientemente poder consagrarle el tesoro de su virginidad. Le pidió a la Reina de los Ángeles y de las Vírgenes que intercediese ante Dios para que éste le diese la luz necesaria a fin de poder comprender lo que fuese más conveniente para la salvación de su alma, expresando al mismo tiempo sus deseos de practicar en la tierra un modo de vida propio de los espíritus angélicos. Repitió fervorosamente su oración en este sentido durante largo tiempo, hasta que un día, inspirada sin duda por el Espíritu de Dios, invocó a la Virgen María y terminó su plegaria en la siguiente forma: prometo a tu Hijo y te prometo a ti no aceptar jamás otro esposo y conservarme con todas las fuerzas de mi alma pura y sin mancha. De esta manera quedó Catalina unida a su divino esposo por el voto de virginidad, y la bienaventurada Madre de Jesús llevó a cabo la ceremonia nupcial,
que se realizó de una manera milagrosa, según veremos en el transcurso de nuestra narración. Después de este voto perpetuo, Catalina avanzó rápidamente en el camino de la santidad. Por imitación a Cristo crucificó su inocente cuerpo y resolvió abstenerse en cuanto le fuese posible de todas las clases de alimentos nutritivos. Cuando le servían carne, se la daba secretamente a su hermano Esteban, o la ponían sin que la viesen en un lugar retirado. Continuó mortificando su cuerpo con las disciplinas, bien sola, bien acompañada de sus amiguitas de su misma edad. Sentía un celo ardiente por la salvación de las almas y una especial devoción hacia los santos, particularmente hacia Santo Domingo, cuya caridad apostólica le había hecho conocer el Señor. La niña avanzaba en edad, pero su fe, su esperanza y su caridad era muy superior a lo que podía suponerse dados sus tiernos años. Su manera de conducirse inspiraba el respeto y la admiración de las personas mayores. He aquí una anécdota que Lapa me ha relatado muchas veces. Apenas contaba Catalina 10 años de edad cuando Lapa, que deseaba que se dijese una misa en honor de San Antonio, la envió al cura de la parroquia para comunicarle sus deseos y le llevase al mismo tiempo unas velas y el estipendio correspondiente. La piadosa niña cumplió el encargo de su madre y, dejándose llevar por su devoción, quedó para asistir al santo sacrificio, no volviendo a casa hasta que éste estuvo terminado. La madre, cuya intención era que regresara una vez que hubiese hablado con el sacerdote, juzgó que su ausencia se había prolongado demasiado y la reprendió con alguna aspereza, hasta echó unas maldiciones contra las personas que, a su entender, pudieron haberla entretenido en el camino. La niña escuchó la reprimenda sin replicar, pero momentos después llamó a su madre aparte y con humildad no exenta de cierta gravedad le dijo: «Querida madre, cuando cometa una falta o ejecute mal tus órdenes, castígame si es tu voluntad y oblígame a hacer mejor las cosas. Pero te ruego encarecidamente que no maldigas a nadie por mi culpa, porque eso no es propio de tus años y a mí me causa mucho daño». La madre quedó muy sorprendida por la lección que acababa de darle la criatura, y más edificada que aún sorprendida cuando supo que Catalina había tardado por asistir a la Santa Misa y no jugando por el camino como ella había creído. La sabiduría increada, que gobierna todas las cosas, permite a veces la caída de sus santos, de manera que puedan éstos levantarse de nuevo y servirle con mayor fervor, avanzando con renovada prudencia en el camino de la perfección y conseguir más espléndidas victorias contra el enemigo de su salvación. Cuando Catalina, que había consagrado a Dios su virginidad, llegó a la edad de 12 años, nunca salía sola de casa, de acuerdo con las normas establecidas con respecto a las mujeres solteras. Tanto sus padres como sus hermanos, que ignoraban la solemne promesa de la niña, pensaron encontrarle un compañero digno de sus méritos, y procuraron, la madre sobre todo, que su aspecto exterior estuviese de acuerdo con tal propósito. Por lo consiguiente la obligaron a peinarse el cabello de una manera adecuada, le compró vestidos propios de un adolescente que desea hallar al hombre con quien ha de unirse en matrimonio, y le insistió a que tanto el rostro como el cuello y los brazos estuviesen adornados como para agradar al supuesto pretendiente. Catalina, cuyo propósito era muy otros, se lo ocultó a sus padres por temor a desagradarles, sometiéndose a las exigencias maternas aunque contra su voluntad. Lapa, que no dejó de notar la repugnancia con que se presentaba Catalina a sus exigencias, sintióse disgustada y llamó en su ayuda a su hija Bienaventura, a quien pidió tratase de convencer a la jovencita de que debía vestirse y adornarse de acuerdo con su edad. Conocía muy bien el cariño de Catalina hacia su hermana y por consiguiente confiaba en la influencia que ésta podría ejercer sobre aquella. No se engañó Lapa en sus presunciones, puesto con la palabra como con el ejemplo influyó Buenaventura de tal manera en el ánimo de su hermana que ésta empezó a dedicarse al cuidado de su toilette, sin que por esto renunciara al voto formulado. Posteriormente,
Se acusó de esta falta con tantas lágrimas y sollozos que cualquiera hubiese creído que había cometido un gran crimen. Y ahora que esta flor preciosa ha sido trasplantada a los jardines celestiales, puedo revelar algunos secretos que redundarán en la mayor gloria de Dios y decir lo que pasó entre nosotros en este respecto. Esto ocurría siempre que hacía confesión general, y en la que ella siempre daba señales de la más fervorosa contrición. Yo sabía muy bien que todas las almas santas descubren faltas donde en realidad no las hay y que exageran mucho la imperfección que cometen. Pero como Catalina daba muestra de creer que había merecido la condenación eterna, yo pensé que era mi deber preguntarle si al obrar en aquella forma había renunciado sus votos de virginidad. Ella me contestó que no, y que ni siquiera se le había ocurrido semejante pensamiento. Entonces insistí preguntándole si, sin desear quebrantar su voto de virginidad, había tenido la intención de agradar a los hombres en general o a alguno en particular. A lo que ella me contestó que nada había tan penoso para su espíritu como la vista de los hombres o el encontrarse entre ellos. Cuando los aprendices de su padre, que vivían en la misma casa de ellos, iba a donde estaba ella, con gran asombro de todos oía como si hubiese encontrado una serpiente. Tampoco se sentaba a la puerta de la calle, o se asomaba a la ventana para ver a los que pasaban. Pues entonces le pregunté yo: ¿cómo puedes creer que el cuidado que ponías en tu arreglo personal te haya hecho merecedora del infierno? Catalina me contestó que ella había amado excesivamente a su hermana al querer dar gusto a ésta antes de cumplir la voluntad del Señor. Y entonces volví a comenzar sus lágrimas. Y cuando le dije por fin que podría haber una imperfección pero no con el quebrantamiento de un precepto, ella exclamó: Señor, mi Padre espiritual está disculpando mis pecados. Un ser que sin merecerla ha recibido tantas gracias de su Creador, ¿puede ser tan vil y despreciable que haya perdido su tiempo en adornar su cuerpo miserable para agradar a una mera criatura? Esta conversación prueba que aquella hermosa alma estuvo siempre libre de pecado mortal, que conservó siempre la virginidad de cuerpo y del alma y que jamás manchó su pureza ni de hecho ni de palabra. En todas sus confesiones generales y lo mismo en las particulares, no encontré más falta que la que acabo de relatar. Todo su tiempo estaba consagrado a la oración, a la meditación y a la edificación de sus vecinos. No se concedía más que un cuarto de hora de sueño por día. Durante sus comidas, si es que merece este nombre la pequeña cantidad de alimento que tomaba, oraba y meditaba en lo que Dios le había enseñado. Sé, y de ello puedo dar testimonio ante la Iglesia, que durante el tiempo que duró mi conocimiento con ella, le era más penoso el acto de tomar algún alimento que lo que es para el que está hambriento el verse privado de él. Es inconcebible que cometiese algún pecado ser que tan continuamente estaba ocupado con Dios. Sin embargo, se acusaba con tanto dolor y conseguía encontrarse tantas imperfecciones que un confesor que no conociese a fondo su vida podría haberse engañado y encontrado pecado donde realmente no existían. Me he detenido tanto en esta falta de Catalina para poner de manifiesto hasta qué grado de perfección había llegado su alma. Buenaventura, que había conseguido que su santa hermana dedicase algún tiempo de los cuidados de su toilette, no logró inspirarle el deseo de complacer al mundo, ni que disminuyese el fervor de sus plegarias y sus meditaciones. Por otra parte, nuestro Señor no quiso permitir que su directa esposa fuese alejada de su corazón y destruyó el obstáculo que se oponía a esta santa unión. Buenaventura, que inducía a su hermana a iniciarse en el camino de la vanidad, murió de parto en la flor de su edad. Su muerte contribuyó a que Catalina comprendiese más profundamente la vanidad de las cosas de este mundo y se consagró con renovado fervor al servicio de su divino esposo. De esta época data su devoción a Santa Magdalena, a quien pidió la gracia de su contrición semejante a la suya, y con esta devoción fuese en aumento, nuestro Señor y la Virgen María le dieron a esta santa en calidad de madre y maestra, como más adelante se verá.
El enemigo de la salvación, comprendiendo que su estratagema había sido descubierta y que aquella a quien deseaba perder había buscado refugio con mayor ardor que antes en el seno de su divino esposo, resolvió buscarle obstáculo en su misma casa y atraerla hacia el mundo por la violencia de sus persecuciones. Consecuente con su propósito, inspiró a sus parientes la determinación de obligarla a contraer enlace para llenar el hueco que había dejado en la familia la muerte de Buenaventura. Catalina, iluminada por la luz de lo alto, intensificó sus plegarias, sus meditaciones y sus austeridades. Esquivando la compañía de los hombres y mostrando de todas las maneras a su enlace la inflexibilidad de su resolución de no entregar a un simple mortal el corazón que fuera ya aceptado por el Rey de los Reyes. Sus padres no perdonaron medio para vencer la resistencia de Catalina y se pusieron en relación con un fraile predicador a quien confiaron, como amigo de la familia, la tarea de conseguir el consentimiento de la joven. Prometió él emplear sus buenos servicios para este fin, pero cuando hubo conversado con ella y la encontró tan firme, su conciencia le obligó a ponerse de parte de Catalina y en lugar de seguir adelante con la misión que le había encomendado, le dijo: «Puesto que ha resultado consagrarte a Dios y los que te rodean se oponen a tu propósito, demuestra que tu vocación es irrevocable. Córtate el pelo por completo, ¿acaso así te dejarán tranquila?». Catalina recibió el consejo como venido del cielo. Tomó unas tijeras y se cortó sus hermosas trenzas, que ahora le eran odiosas, pues se suponía que había sido la causa de aquellas faltas que tanto la afligía. Cuando Lapa la vio con el velo que se puso para cubrir la ausencia de las trenzas, le preguntó el porqué de aquella novedad. Catalina, que no se atrevía ni a decir una mentira ni a confesar lo que había hecho, contestó con un tono de voz que su madre no entendió lo que decía. Entonces tiró del velo y vio que la cabeza de su hija estaba despojada de sus hermosas trenzas. «¡Ah, hija mía, qué has hecho!», gritó la madre indignada. Catalina volvió a ponerse el velo y se retiró en silencio. A los gritos de la madre acudieron toda la familia, y cuando se enteraron de lo que había ocurrido, todos dieron rienda suelta a una violenta indignación. Esto fue la causa de una nueva persecución contra Catalina, más terrible aún que la anterior, pero ella triunfó de todo con la ayuda del cielo, sirviéndose para unirse más a él. Le abrumaron con palabras injuriosas y malos tratamientos. Le dijeron que tenía que dejarse crecer nuevamente el cabello y que no disfrutaría de un solo instante de paz hasta tanto que no consintiese en obedecer sus determinaciones. También resolvió la familia que en lo sucesivo desempeñaría las funciones más humildes de la casa. Despidieron a la ayudanta de la cocinera y la sustituyeron por ella. Diariamente la llenaba de ofrendas, aún de aquellas que son más sensibles para los corazones femeninos, y al mismo tiempo le proponían que aceptase contraer enlace con una persona elevada de posición, no escatimando medio para obligar a Catalina a aceptar, pero ella, en vez de ceder, cada día se sentía más fuerte con la ayuda de la divina gracia. El Espíritu Santo le había enseñado la manera de concentrarse en lo más profundo de su alma y desafiar desde este retiro cualquier impulso que le inclinase a ceder en sus propósitos. Cuando fue obligada a dejar la habitación que ocupaba en la casa de sus padres, nada ni nadie pudo sacarla de este refugio interior. Cumpliéndose aquella sentencia del Evangelio que dice: «El reino de Dios está dentro de nosotros mismos». Por otra parte, ya había dicho el profeta: «Toda la gloria de la hija del rey está en su interior». El Espíritu Santo inspiró también a Catalina los medios para soportar las afrentas y mantener en medio de sus tribulaciones la paz de su alma. Se imaginaba que su padre representaba al Salvador y su madre a la Santísima Virgen. Sus hermanos y parientes eran para ella los apóstoles y los discípulos del Señor. De aquí que sirviese a todos ellos con tanta devoción y placer que los asombraba. De esta manera tenía el gusto de complacer a su divino esposo. La cocina se convirtió para ella en un santuario, y cuando se sentaba en la mesa, alimentaba su espíritu con la presencia, visible solo para ella, del Salvador.
Oh riqueza de la sabiduría eterna, cuán numeroso y admirable son tus maneras de ayudar a quienes tienen depositada su esperanza en ti. Tú puedes sacarlos en salvo de cualquier peligro y conducirlos a puerto seguro en medio de las más grandes tempestades. Catalina meditaba en la recompensa que el Señor le había prometido y sufría todas estas pruebas no solo con paciencia, sino con alegría, y su espíritu rebosaba en los más dulces consuelos mientras desempeñaba sus obligaciones. Como no se le permitía tomar una habitación para ella sola, sino que tenía que compartirla de otra persona de la familia, eligió la de su hermano Esteban, que estaba soltero. Además, podía aprovechar la ausencia de éste durante todo el día, así como su profundo sueño por la noche para entregarse en sus oraciones. Imploraba ella a Dios que se dignase a proteger su virginidad, repitiendo como Santa Cecilia aquel verso de Salmitas: Fiat Domin, cor meu et corpu meu immaculatum. Su devoción que le comunicó tales gracias que a medida que aumentaba la persecución crecía su goce espiritual, y sus hermanos que le observaban constantemente no podía por menos que decirse uno a otros: estamos perdidos. Santa Catalina, rogar por nosotros. La paz de Dios reine entre todos.